día de hoy vamos a continuar hablando con nuestra serie de sermones que hemos titulado, o estamos hablando más bien, acerca de la sabiduría de Dios. Acerca de la sabiduría de Dios. Ya llevamos, creo yo, 2 o 3 semanas hablando acerca de la sabiduría de nuestro Dios. Lo excelente que Él es, lo sabio que Él es. Y el día de hoy quiero continuar con esa misma línea y quiero que hablemos acerca de las verdades evidentes en la caída del hombre. Verdades evidentes en la caída del hombre. Esto no lo podemos negar. Si ya tienen su bosquejo, por favor sáquelo junto conmigo y vamos entonces a comenzar. ¿Qué le parece si oramos antes? Sí. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre Celestial, te damos gracias una vez más. Venimos delante de tu presencia. Seguimos, Señor, clamando para que tu voluntad sea hecha, Señor, este 3 de noviembre. Gracias, Padre, porque sabemos que ninguna hoja de un árbol se cae si no es tu voluntad. Por lo tanto, Padre, es tu voluntad la que va a prevalecer este 3 de noviembre, día de las elecciones aquí en esta nación de los Estados Unidos. Por lo tanto, Padre, desde ya te damos gracias. Gracias, Padre, cualquiera que sea el resultado, gracias, porque sabemos que es de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor, por tu pueblo. Bendice, Padre Celestial, a esta gran nación, que pueda llegar, Señor, a reconocer que nos hemos apartado de ti, pero que estamos listos, Padre, para una vez más regresar contigo y experimentar tu gloria manifestada en medio nuestro. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos mil gracias, Padre, y ahora te pedimos que seas tú ministrando nuestras vidas al examinar tu palabra. En el precioso y dulce nombre de Jesús lo pedimos, Padre. Amén y amén. Bueno, entonces hemos dicho verdades evidentes en la caída del hombre. Vamos a irnos directamente porque quiero hablar acerca de estas 6 verdades que son evidentes en la caída del hombre, la caída de Adán y Eva. Punto número 1. O la primera evidencia es que en la caída del hombre nosotros somos estimulados a desear la sabiduría divina. Escuche bien, somos estimulados a desear la sabiduría divina. Vamos directamente al libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 13 al 18, que nos dice lo siguiente: alegre es el que encuentra sabiduría, el que adquiere entendimiento. Recuerde, le dije, no podemos separar lo uno de lo otro. No se puede separar el entendimiento, el conocimiento con la sabiduría de Dios. Pero tenemos que tener bien presentes cuál es la diferencia. Nosotros podemos obtener entendimiento, conocimiento y no necesariamente ser sabios. La sabiduría es la aplicación del conocimiento o el entendimiento. Mucha gente tiene mucho entendimiento, mucho conocimiento, entienden las cosas, pero no obedecen, no practican, no ponen en práctica. Entonces eso no es sabiduría. Alegre es el que encuentra. Cuando dice que es el que encuentra, es porque tenemos que buscarla. Usted y yo tenemos que buscar la sabiduría. No nos va a caer del cielo. No es algo que se nos va a pegar como el COVID-19. Es algo que tenemos que buscarla. Nosotros debemos buscar, desear. Porque entonces vamos a ser alegres, vamos a estar contentos. Cuando adquiramos conocimiento, cuando practiquemos ese conocimiento. Dice el versículo 14, pues la sabiduría da más ganancia que la plata y su paga es mejor que el oro. Me encanta. ¿Por qué razón? Porque muchos buscamos el oro, buscamos la plata, buscamos ganancia. Pero ¿qué dice? La sabiduría
es más ganancia que la plata. Su paga es mejor que el oro. Versículos 15 y 16 nos dice: la sabiduría es más preciosa que los rubíes. Nada de lo que desees puede compararse con ella. Con la mano derecha te ofrece una larga vida, con la izquierda riquezas y honor. Vimos la semana pasada que la sabiduría de Dios es Cristo Jesús. Me encanta. La sabiduría que es Cristo, dice, es más preciosa que los rubíes. Nada de lo que desees puede compararse con ella. Pregunta: ¿qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que domina tu búsqueda? ¿Qué buscas? ¿Qué deseas? Yo quiero decirle, son esos deseos los que nos meten en problemas cuando no están siendo guiados, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Son los deseos. ¿Acaso no nos dice la Escritura muy claramente que nos metemos en problemas cuando somos controlados, guiados por los deseos, los malos deseos que nos meten en problemas? ¿Qué deseas? ¿Deseas la voluntad de Dios por encima de todas las cosas? ¿Deseas encontrar sabiduría? ¿La estás buscando? ¿La estás deseando? ¿O simple y sencillamente deseamos las añadiduras, las bendiciones que puede traernos la sabiduría? Versículo 16: con la mano derecha te ofrece una larga vida. Mire qué excelente. Una larga vida. De nuevo, todos conocemos gente que muere muy joven. Pero la sabiduría dice que con la mano derecha, perdón, la derecha aquí, no la otra derecha. Dice que con la mano derecha te ofrece una larga vida. Y con la izquierda, o la otra derecha, riquezas y honor. Yo quiero que lo vayamos entendiendo. Muchos van tras las riquezas, tras el honor, el poder, sin darse cuenta que al desear primero, al buscar la sabiduría, nos viene junto con ella también ¿qué? Las riquezas y el honor. Por eso es que es más valiosa, es más preciosa que los rubíes. Por eso es que nada más vale la pena desear. Versículos 17 y 18. Te guiará por sendas agradables. Todos sus caminos dan satisfacción. Mire, ¿cuántos están viviendo vidas agradables? ¿O es desagradable? ¿Cuántos en el camino que están llevando están satisfechos con lo que han logrado? Wow. Sin embargo, nos dice aquí la palabra en Proverbios 3:17 que es la sabiduría que nos guiará. Si es que la deseo, si es que la estoy buscando. Me va a guiar ¿por dónde? Por sendas agradables. La voluntad de Dios para mi vida es que es agradable. Pero tengo que desearla, tengo que buscarla. Todos sus caminos, ¿dan qué? Dan satisfacción, todos sus caminos. Versículo 18. La sabiduría es un árbol de vida a los que la abrazan. Felices son los que se aferran a ella. ¡Qué excelente! La sabiduría es un árbol de vida. ¿Usted recuerda? En el jardín del Edén habían dos árboles que eran los que no se podían tocar o tomar de su fruto. ¿Cuáles eran? ¿El árbol de qué? Del conocimiento del bien y del mal. Y el árbol de la vida. ¿De qué árbol tomaron Adán y Eva? El árbol del conocimiento del bien y el mal. No era el árbol de la sabiduría, como fue Eva engañada por Satanás, ¿verdad? Dios sabe que vas a ser sabia conociendo. Era el árbol no de la sabiduría, sino del bien y del mal. El otro árbol, que es el de la vida, y todos sabemos quién es la vida. Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida.
es Cristo Jesús. El árbol de la vida, la sabiduría, es un árbol de vida a los que ¿qué? A los que la abrazan. Pero hay que abrazarla. Hay que abrazar a Cristo. ¿Qué hemos hecho? Hemos rechazado a Jesús. No queremos abrazarlo. ¡Qué tremendo! Poco a poco esta nación se ha ido apartando en sus principios. En su comienzo abrazaron esta sabiduría, este árbol de vida. Pero a poco, igual que el pueblo de Israel. Pero ¿qué sucede? Hay consecuencias. Yo quiero que lo tenga siempre presente. Todas sus acciones, todos sus deseos, buenos o malos, van a traer consecuencias a tu vida. Si los abrazamos, que dice, felices son los que se aferran a ella. ¿Sabe qué es aferrarse? Yo de aquí no me suelto. Como el monito ese que le metieron en una jarra, ¿verdad? Unas cookies. Pero el problema es que el agujero de la jarra, solamente él podía meter su manita ahí, pero ya cuando agarraba la cookie, ya echa un puño, ya no puede salir de la jarra. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que soltar esa cookie y ver de qué otra forma podemos sacar esa cookie, pero no se puede sacar con el puño cerrado. El hombre tiene que entender que si nosotros no soltamos el pecado, jamás vamos a ser liberados. Hay que soltarlo, hay que deshacernos de él. Tenemos que regresar una vez más al principio, al comienzo. Por eso le dije, me encanta, porque al estudiar Génesis 3 nos damos cuenta. Ese fue el principio. Y el diablo no es tan astuto como mucha gente piensa, porque sigue haciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque no es tan inteligente, pero sí sabe lo que funciona. Porque usted y yo seguimos siendo engañados cuando le permitimos que nos venga y nos engañe, nos presente una imagen de Dios que no es correcta, que es contraria a lo que la palabra de Dios nos enseña de quién es verdaderamente nuestro Dios. Al desviar Satanás los deseos de Eva en dirección opuesta a la voluntad de Dios, la llevó de la sabiduría a la insensatez. Mira qué tremendo. La llevó de la sabiduría a la insensatez. Porque se dio cuenta que el árbol era bueno, como que nunca lo había visto, ¿va? Pero ¿qué fue? Empezó a desear. Quiero que vaya aprendiendo. ¿Pero por qué lo deseó? Porque empezó a verlo. Escuchó la mentira de Satanás. Es que Dios de plano no es tan bueno como parece, porque ¿por qué no quiere que coman de ese árbol? ¿Acaso no es la misma situación con nosotros? Es que Dios te quiere privar. ¿Y por qué no puedes tener relaciones sexuales antes del matrimonio? Y empezamos a ver. Y al ver, se crea ciertos deseos en nosotros. Hello. Que no le digan, que no le cuenten. Es la misma historia. Esta historia es más vieja que Satanás mismo. La llevó de la sabiduría a la insensatez. ¿Insensatez por qué? Porque ya sabemos qué fue lo que consiguieron en lugar de sabiduría. Insensatez es necedad. Todos sabemos. Sabemos, por eso le dije, no basta con el conocimiento, con el entendimiento. Es menester poner en práctica, obedecer al Señor. Muchos saben lo que es malo, pero sin embargo lo siguen haciendo. Saben que debemos obedecer a Dios porque Él es Dios, pero sin embargo seguimos ¿qué? Desobedeciendo. Qué triste. Venimos también a ser insensatos, necios, porque sabemos qué hacer, pero hacemos lo contrario, insensatez. La llevó entonces
de la vida a la muerte. Que no le digan que no, ellos fueron creados para vivir eternamente con Dios. Igual nos pasa a nosotros, ¿verdad? ¿Qué había dicho Dios? El día que coman de este árbol ciertamente morirán. ¿Mintió Dios? No, no mintió Dios. ¿Ha cambiado Dios? Nosotros sabemos nuestro eslogan como Iglesia Cuadrangular. ¿Cuál es? Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Eso quiere decir que el pecado te va a llevar a la muerte. Número 2. Vemos entonces a través de la caída del hombre que somos estimulados a desear la sabiduría divina. Número 2. La sabiduría divina es evidente en la creación, que no le digan, que no le cuenten. Basta con observar la creación y darnos cuenta de que hay un ser sabio quien creó y formó todas las cosas. Y tengo que entender de que cuando Él dice algo, no lo dice porque me está queriendo prohibir algo, sino que es por mi bien. ¿Verdad? Todos y cada uno de nosotros hemos pasado por ahí siendo jóvenes. Mi papá no quiere que yo me divierta. No, no es que no quiere que te diviertas, es que Él quiere protegerte. Wow. Yo creo que ya tengo puro anciano aquí porque ya no se acuerdan, ¿verdad? Cuando eran jóvenes. Pero cuando fuimos jóvenes fuimos rebeldes y nos rebelamos a la autoridad que Dios había puesto delante de nosotros, que eran nuestros padres. De igual forma el hombre también se rebela contra Dios. Pero su sabiduría es evidente en la creación. Proverbios 3, 19 al 20 nos dice lo siguiente. Con sabiduría el Señor fundó la tierra. Con entendimiento creó los cielos. Mira qué excelente. Con su conocimiento se abrieron las fuentes profundas de la tierra e hizo que el rocío se asiente bajo el cielo nocturno. Mire, basta con ir a la playa y ver esa inmensa cantidad de agua. Y usted puede pararse solamente a mojar las pezuñas y ver cómo las olas vienen. Pero tienen un límite. ¿Quién les puso ese límite? Es que así es el mar. No, Dios le puso ese límite. Y no pasan de ahí. Y si pasan, entonces están bajo la voluntad permisible de Dios. Me encanta. Con su conocimiento se abrieron las fuentes profundas de la tierra e hizo que el rocío se asiente bajo el cielo nocturno. Excelente. Número 3. La disciplina divina es una evidencia del amor de Dios. ¿Escuchó? La disciplina divina es una evidencia del amor de Dios. Es que Dios no puede pasar por alto. La paga del pecado es muerte, pero como que en el engaño Satanás nos vuelve medios insensatos, ¿verdad? Y creemos que nos vamos a salir con la nuestra. Es imposible. ¿Cuántos se recuerdan cuando nos tocaba ser disciplinados? Y quizás llegamos a dudar, ¿verdad? Yo sé, lo entiendo perfectamente, que el día de hoy nosotros miramos la disciplina de nuestros antepasados y eso se nos hace a nosotros, era una brutalidad la que hicieron con nosotros, era un abuso, pero fuera como fuere, nos previno de hacer muchas cosas que quizás aquellos que decidieron hacerlas
ya no están con nosotros el día de hoy. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Fuera lo que fuera, yo recuerdo a mi abuela. Mi abuelita medía 4 pies, pequeñita, pero era la que todos mis primos, todos los nietos, le teníamos miedo. 4 pies, y tú te pones a pensar, 4 pies. Cada vez que venía el tiempo de traer la nota de calificación para ver si habíamos pasado de grado o no habíamos pasado, mi abuelita, con ese buen sentido del humor que tenía, ponía un lazo en la pila a mojarlo. Y digo sentido del humor porque le hablaba lazo. Lacito, a ver quién te va a probar el día de hoy. Porque el que llegara con una calificación no muy buena, el que llegara aplazando el grado, a ese le iba a caer con ese lazo mojado. Y podríamos decir, porque... Gracias a Dios nunca fallé ni un grado, nunca aplacé un grado. Miedo al lazo, no sé, pero no lo aplacé. Formas de disciplina que no se las puedo decir porque me van a decir, híjole, hermano, eso, yo pasé también por ese abuso. No, quiero que lo entienda. La disciplina divina, la disciplina que Dios impone, es la evidencia de que nos ama. ¿Acaso no dice la Escritura que Dios corrige o disciplina al hijo que ama? A todo aquel que recibe por hijo y necesita disciplina, Dios lo va a disciplinar. El problema es que nosotros pensamos que pasar la disciplina, sobrepasarla, no aplicar la disciplina, es amar a nuestros hijos, y es todo lo contrario. Mostramos que no nos interesa, que no amamos al hijo cuando no lo disciplinamos. Vamos a Proverbios 3, 11 y 12. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige. ¡Wow! Me voy de la iglesia. Como que el problema fue el pastor o la iglesia o la congregación. El problema fue tu pecado. Y Dios te va a corregir, hijo mío. No rechaces la disciplina del Señor. Hace poco escuché ahí a alguien decir, un predicador de mucho lo conoce, muy nombrado, decir que la situación de David, porque David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios, era porque cubría el pecado de los... ¿Qué es eso? David fue un hombre de acuerdo al corazón de Dios, porque cuando Dios venía a disciplinarlo, el hombre lo reconocía y se arrepentía y confesaba su pecado. Que no le digan, que no le cuenten. Versículo 12, pues el Señor corrige a los que ama. El Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo, que es ¿qué? Su deleite. ¿Sabe por qué? Alrededor del mundo ahorita estamos viendo nosotros las noticias. Es que Dios está corrigiendo a los Estados Unidos, a sus hijos en los Estados Unidos. Por eso tanto relajo el 2020, ¿verdad? Las elecciones. Porque Dios está a punto de corregir, de disciplinar. Es tiempo de que la iglesia despierte. No soy político, estoy hablando de la Biblia. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que ama. Esta corrección es porque Él nos ama. Tal como un padre corrige al hijo, que es, ¿qué? Su deleite. Me encanta. Satanás sugirió que Dios les había prohibido aquel fruto porque Él era egoísta y no los amaba. Y no es cierto. Dios había prohibido el fruto y para nosotros no es cuestión de averiguar. ¿Pero por qué? No. Simple y sencillamente es que
Es obediencia. Obediencia. Número 4. La sabiduría es el resultado de la obediencia. La sabiduría es el resultado de la obediencia. No hay de otra forma. Vamos al libro de Proverbios 3, 1 y 2, que nos dice: Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. ¿Dónde hay que guardar los mandatos de Dios? En el corazón, no en la gaveta, no en el closet, no en ningún otro lado, es en el corazón. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón, dice la palabra, habla la boca. Sobre toda cosa guardada, nos dice el Señor. ¿Guarda qué? Guarda tu corazón. Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Mire qué excelente. Si lo hacemos así, si guardamos los mandatos del Señor, no si los sacamos, ¿verdad?, de la escuela, de la corte, de nuestras vidas, no. Vamos a vivir muchos años. Y que dice, y nuestra vida nos dará ¿qué? Satisfacción. Vamos a llegar a estar satisfechos. ¿Estás satisfecho? ¿O piensas que todavía te falta algo más? Y por eso sigues en busca de esos deseos que te dominan, te controlan, te arrastran a apartarte de la sabiduría del Señor. Satanás convenció a Eva que la sabiduría sería el resultado de su desobediencia. ¡Ay, que Dios sabe que el día que comas de ese árbol van a ser como Dios, van a ser sabios! Todo lo contrario. ¿Qué pasó? Comieron el fruto del árbol. No sé si era manzana, paterna, no sé qué era. Pero ¿qué sucede? Ellos andaban completamente desnudos. Dios bajaba y hablaba con ellos. Nomás comieron del fruto, siendo engañados por la serpiente, por Satanás. ¿Y qué sucedió? Primero se esconden. ¿Por qué se escondieron? Porque sintieron ahora vergüenza, porque se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Pero quién les dijo eso? Satanás convenció a Eva que la sabiduría sería el resultado de su desobediencia. Número 5. Debemos confiar en la sabiduría de Dios y en sus mandamientos. Debemos confiar en la sabiduría de Dios y en sus mandamientos. Él es sabio, Él sabe por qué nos dice: no hagan esto, no hagan esto otro, no coman de este árbol, no. Y nos toca a nosotros, si somos sabios y entendemos y conocemos a Dios y sus mandamientos, obedecerlos, simple y sencillamente. Número 6. La sabiduría es el árbol de la vida. La sabiduría es el árbol de la vida. ¿Y quién es el árbol de la vida? Jesús. Jesucristo es el árbol de vida. Ese árbol, ¿se acuerda que como comieron del árbol del fruto del bien y el mal, Dios puso a un angelito a que guardara la entrada del jardín, para que no entraran y no comieran del árbol de la vida? ¡Wow! Por eso muchos se ofendieron. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo era necesario que comiéramos su cuerpo? Entonces, ¡caníbal! No era eso lo que estaba diciendo. Proverbios 3:18 nos dice lo siguiente: la sabiduría es un árbol de vida a los que la abrazan. Felices son los que se aferran a ella. Hay que abrazar
Hay que abrazar a Cristo, no rechazar, abrazar. ¿No te has dado cuenta que el problema, puedes hablar de lo que tú quieras? No hables de religión, no hables de Cristo. Bueno, creo que sí puedes hablar de religiones, ¿no? Pero no hables de Cristo Jesús. ¿Por qué? Felices son los que se aferran. Hay que aferrarnos. Hay que abrazarlo de tal forma, como cuando, yo no sé si usted ha visto a un niño, ¿verdad? Que yo no sé por qué Dios pone esa cuestión, ¿verdad? El amor de un niño hacia su abuela, su abuelo. Y cuando llegan los padres a recogerlo para llevarlo en casa, se abraza al abuelo o al abuelo, la abraza de la pierna y no la quiere soltar. O sea, ¿qué? Se aferra. Qué bueno que así fuéramos nosotros con Cristo, con nuestro Señor, con Dios. Aferrarnos, el pecado nos quiere arrastrar, pero no, me voy a aferrar y lo voy a abrazar, a no soltarlo, no irme, no apartarme de Él. El comer del árbol de la vida es el camino hacia la sabiduría. El comer del árbol de la vida. ¡Qué excelente! Es el camino hacia la sabiduría. Mire, entre más tiempo pase yo con Dios, y eso fue lo que ellos perdieron de vista. ¿Por qué será tan difícil leer la Biblia? Pasar tiempo con Dios en oración. Porque Satanás no quiere que vengas a ser sabio. El camino hacia la sabiduría es comer de este árbol de la vida, Cristo Jesús. Es entrar en una relación correcta con Cristo Jesús. Tenemos mucho que aprender de Eva y mucho que aplicar en nuestras propias vidas. Mucha gente es el Antiguo Testamento. Ahí te enseña cómo es que funciona, cómo es que maquina Satanás. Pero es necesario que estudiarlo, acercarnos a Dios, abrazar a Dios, aferrarnos a Dios. Romanos 16, 19 nos dice lo siguiente. Romanos 16, 19. Pero todos saben que ustedes son obedientes al Señor. Eso me llena de alegría. Quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase de mal. Mira qué tremendo. A veces pensamos nosotros, es que este muchacho no sabe nada de la calle, de la sabiduría de la calle, y le queremos enseñar la sabiduría de la calle. Y eso lo único que va a hacer es echar a perder a ese muchacho. Lo que necesita es conocer la verdadera sabiduría, conocer a Cristo, aferrarse, abrazarlo, no apartarse de ahí. No necesitamos. Mire, los bancos entrenan a los banqueros estudiando el billete original, no un falso, el original. Tienen que saber, al verlo se dan cuenta, porque tanto que lo han visto, se dan cuenta cuando un billete es falso, porque han visto, se han aprendido, se han entrenado en el original. Cuando lo tocan, al tocarlo, este es falso. ¡Wow! Muchas veces nosotros nos metemos en problemas porque no conocemos, desconocemos esa relación en la que entramos con Cristo Jesús. O supuestamente entramos. Debemos aprender a enfocar nuestros deseos en lo que es bueno. ¿Escuchó lo que dije? Debemos aprender a enfocar nuestros deseos en lo que es bueno y a disciplinar aquellos deseos que nos llevan a nuestra destrucción.
Esa es nuestra responsabilidad. Es mantener amarrado, si usted me permite, a ese viejo hombre, a esa antigua manera de vivir. La Escritura nos enseña muy claramente de dónde vienen todos los pleitos y esas discusiones entre ustedes. ¿No son de los malos deseos? Dice. Wow. 1 Corintios 16 nos dice lo siguiente. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, la codicia. Yo quiero tener más que el vecino. Deja de estar viendo al vecino. Wow. Me salgo de ahí porque ya mire que la codicia. Codiciamos porque no estamos satisfechos con lo que tenemos. Y venimos a ver mal a Dios. ¿Por qué bendice a aquel? Aquel ni siquiera viene a la iglesia. Hello. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, no codiciemos lo malo, como lo hicieron ellos. Primera de Pedro 2:11, queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, miren, eso es lo que somos aquí en la tierra. ¿Somos qué? Somos residentes temporales, somos extranjeros. Que dice, les advierto que se alejen de los deseos mundanos. ¡Wow! Que luchan contra el alma. Me encanta. ¿Cuáles son esos deseos mundanos? Es la corriente de este mundo. Y todo el mundo está metido en ese rollo. Siendo engañados. Salmos 42:1. Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhela o te anhelo a ti, oh Dios. Eso es lo que deberíamos de anhelar. Pasar tiempo con Dios. Aprender más de Dios. Estar a los pies de Cristo. Pero anhelamos otras cosas y olvidamos a Cristo. Anhelamos una cuenta bancaria mejor que la que tengo, una mejor casa, una mejor reputación. Yo quiero recordarte, todas estas cosas no son malas en sí, pero es cuando las pones por encima de la sabiduría de Cristo Jesús, de tu relación con Dios, cuando vienen entonces a engañarte. Como siervo, como el siervo anhela. ¿Anhelamos nosotros el agua viva que Cristo ofrece? ¿O anhelamos más esos deseos mundanos? Wow. Primera de Pedro 2:1 y 2. Primera de Pedro 2:1 y 2 nos dice lo siguiente. Por lo tanto, ya que hay una lucha, ¿verdad? Como lo dijo el versículo anterior, los deseos mundanos que luchan contra el alma. Hay una lucha de esos malos deseos. Ahora Pedrito nos dice 2:1 y 2. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Ay, ay, ay. Acaben con todo engaño. Ay, mentirosos, engañadores, que se conducen de esa forma, que dice hipocresía. ¿Qué les decía el Señor a los fariseos, a los religiosos de aquel entonces? Hipócritas. ¡Auch! ¿Qué es hipocresía? Es poner una cara cuando en realidad la verdadera cara es otra.
es decir algo y hacer lo contrario de lo que estoy diciendo. Celos. ¿Cuántos celosos? Y toda clase de comentarios hirientes. ¡Ay, ay, ay! Comentarios hirientes. Versículo 2. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a grito ese alimento nutritivo. Me encanta. Cada vez que llega mi nietecita a casa, llega muy tempranito la pobrecita, a veces llega medio dormitada, pero siempre la esperamos con un buen vasito de leche. Y algún día voy a filmarla para que usted la vea. Cómo a veces va llorando, no sé si por el sueño, por qué, pero nomás ella ya sabe, ya espera. Yo creo que ya lo que dice, anhela llegar y encontrar ese vaso de leche. Y nomás no se lo damos y ya se le olvidó todo. Que dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas. Me encanta. ¿Deseas con ganas venir a la iglesia? Otro domingo más. Wow. ¿Deseas leer la palabra de Dios? ¿O está más deseoso por leer el horóscopo? Por ver la novela. ¿Le sigo o ya entendió? Hay que desear como niños recién nacidos que con ganas la leche espiritual. Me encanta. ¿Cuál es esa leche espiritual? Es la palabra de Dios. Otra vez hablar de la Biblia. ¡Ja! Me habla mucho de tu deseo. ¿Qué dice? Leche espiritual pura. ¡Wow! Nosotros nos creamos allá en mi país con leche de vaca mezclada con agua, pero era sabrosa, pero ya venía diluida. Usted sabe perfectamente que eso es lo que tomábamos allá. ¿Qué dice? Pura, ¿para qué? Para que cuando es pura, mire qué tremendo, cuando es pura la leche espiritual, nos produce ¿qué? Nos produce crecimiento, madurez. Pero si estoy recibiendo mensajes medios diluidos, media verdad, no bíblicos, por eso no crecemos. Pero aquí le va, es cierto, el que está predicando un falso evangelio va a dar cuenta delante de Dios, pero tú también vas a dar cuenta, porque tú tienes una Biblia en tu casa, y si no la tienes, hágamelo saber y yo le regalo una. Debemos desear esta leche espiritual. ¿Para qué? Para poder crecer a una experiencia plena de la salvación. Oh, soy salvo. No sabes ni de qué eres salvo, pero según tú eres salvo. Que dice, pidan a gritos ese alimento nutritivo. Me encanta. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Qué bueno que nos vinieran a decir la gente, oh, pastor, qué tremendo predicación. ¿Cuál predicación? La semana pasada. ¿De qué hablé? No me acuerdo, pero fue tremenda. Oh, wow, qué nutritivo fue para ti que ni siquiera te acuerdas. Santiago 3, 13 al 18 nos dice lo siguiente. ¿Estamos? Vamos rápido ya. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, pero me gusta, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta, para los transeros, viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones. ¿Con qué? Con la humildad que proviene de la sabiduría. Me encanta.
Es que la sabiduría te va a llevar a ser honesto, a vivir o a hacer buenas obras en humildad. Versículo 14 y 15. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Hay una sabiduría que no proviene de Dios. ¿Cómo sabemos o cómo la distinguimos? Bueno, ahí nos está diciendo. Si hay envidias amargas, esa no es la sabiduría de Dios. Si hay ambiciones egoístas, esa no es la sabiduría de Dios. Si encubrimos la verdad jactándonos con mentiras, no es la sabiduría de Dios. Que no le digan, que no le cuenten. Pues la envidia. Ah, no, hermano, pero en la iglesia no hay, por favor. El egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales. Mire, amárrese el cinturón. ¿Qué dice? Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. No lo dije yo. Lo dice la Biblia. ¡Wow! Todo ese lío está metido en la iglesia. Es la gran sabiduría humana. No, no es humana. Es más bien terrenal y es demoníaca. Pues donde hay envidias, por si no lo entendió, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Ay, 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 iglesia, recapacitemos. 17. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Tanto pleito en la iglesia. Siempre es que siempre es amable. Wow. Y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo. ¿Cuánto favoritismo hay en la iglesia? No me diga, por favor. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Me encanta. Versículo 18. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Primera de Corintios 1, 18 al 25. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, no que ya éramos salvos, vamos en camino a la salvación. Sabemos que es el poder mismo de Dios. Cuando dicen las escrituras, o como dicen las escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos? Ahora queremos escuchar a todos los filósofos. No saben ni qué están hablando. A los estudiosos. ¡Wow! ¿Y a los qué? Y a los especialistas en debates de este mundo. Me da risa porque miro las noticias y digo, qué tremendo es Dios y su sabiduría. Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Mire qué tremendo. Ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Me encanta. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Oigamos a los que saben, que no saben nada.
Versículo 23. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Me encanta. Yo, la sabiduría, convivo con el buen juicio. Sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Mira qué tremendo. Proverbios, con esto los dejo ya tranquilos. Proverbios 8, 12 al 21. Oh, no, todavía no habíamos terminado. Dice: el sentido común y el éxito me pertenecen. La fuerza y la inteligencia son mías. Gracias a mí reinan los reyes y los gobernantes dictan decretos justos. Los mandatarios gobiernan con mi ayuda y los nobles emiten juicios justos. Amo a todos los que me aman, los que me buscan, ¿escuchó? Amo a todos los que me aman. Los que me buscan, me encontrarán. Tengo riquezas y honor, así como justicia y prosperidad duraderas. ¡Wow! Ahora sí con este... No, todavía no. ¿Qué pasó? 19. Mis dones son mejores que el oro, aún el oro más puro. Mi paga es mejor que la plata refinada. Camino en rectitud por senderos de justicia. Los que aman heredarán riquezas. Los que me aman, perdón, gracias. Ya llegamos a cierta edad, ya ni los lentes no me ayudan. Los que me aman heredarán riquezas. Llenaré sus cofres de tesoros. ¡Wow! Me encanta. La próxima semana vamos a hablar acerca de la sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios en Cristo y en su iglesia. Aunque eso es lo que tenemos programado, pero entiendo que también está, no sé cómo lo voy a hacer todavía, y espere, quédese ahí picado como en las telenovelas, porque también ya están por celebrar Halloween. Y muchos cristianos, no celebramos Halloween. Estás celebrando Halloween, déjate de ondas. No más que lo estamos disfrazando de otra forma. A veces mi esposa me regaña, pero no importa. Es la verdad y alguien tiene que decirlo. Así que, ahí donde está, cierra sus ojos, incline su rostro. Vamos a orar por las esposas.